Vamos a ver el caso de campos conservativos en el plano, un criterio para ellos, cuando la región es una región simplemente conexa y te dice que un campo es conservativo, sí, solo sí, se cumple una igualdad. Por acá está la pantalla. Voy a poner este criterio a continuación. Este criterio es sobre una región simplemente conexa. Entonces, comienzo. Sea, voy a bajar el grueso, sea F igual a M en I más NJ, un campo vectorial con derivadas parciales continuas. En una región simplemente conexa. R. Entonces, te dice que F es conservativo si solo sin la parcial de N con respecto a X es igual a la parcial de M con respecto a Y. O sea, por ahí algo cruzado, ¿no? Aquí, ahí, este es un teorema, es un criterio de cuando te dice cuándo un campo vectorial es conservativo, que es a lo que nos quedamos. Esto para campos en el plano, cuando tienes dos componentes en tu campo vectorial. Y aquí, que sea las derivadas parciales continuas, pues lo que pide como hipótesis general es que las derivadas parciales estas de un lado y del otro, tanto sacando de con respecto a x o con respecto a y, cualquiera de las componentes, m o n, sea continuo. Eso no es de extrañarse. Y otra cosa que es relativamente nueva es la región que se está considerando, que sea una región simplemente conexa. Eso es lo que ahora lo voy a explicar con un dibujo. Estás en el plano, tu región, en este caso es el dominio de tu campo vectorial, puede ser todo R2 o un pedazo, que sea simplemente conexa una región, aquí esta que está aquí dentro. Es que si tú trazas o tienes una curva cerrada simple, simple es que no se autointersecta, por ejemplo, un moño, algo así, más como lo que está de este lado. Entonces la puedes deformar hasta que se te convierta en un punto dentro de la región. Y eso debe ser para toda curva que viva en la región. Para toda curva que viva en la región. En este caso, esta es una región simplemente conexa. Y uno que no lo va a hacer es aquella que cuando la región tiene un agujero, entonces si este es un anillo, tu región es lo que está contenido entre estos dos círculos o elipses. Entonces, va a suceder que aquí va a ser simplemente conexo localmente, ya que la puedes contraer. Es como si fuera que lances un lazo cerrado y lo jales hasta que lo contraigas, ¿no? Pero si tú lanzas un lazo que le dé una vuelta o más al agujero, en este caso el agujero es lo que queda aquí, en medio,
Entonces no va a ser posible contraer esta curva sin que te salgas de la región. Esta es una región, R no es simplemente conexa. O sea que más ejemplos de este, pues puedo dar aquí otro. Ya considera todo el plano. Y este sería R. Este sería tu R. Considera todo el plano. Y le quitas el origen. O sea que es una región con un agujero aquí. Y le quitas el origen. Toda tu región es el plano menos el origen. Pues va a suceder esto, ¿no? Que va a haber círculos o curvas que se vayan a contraer hasta un punto. Pero si tienes una curva que ya atrapó o tiene en su interior al origen, pues ya lo puedes contraer en R2, sí, pero desde tu universo, que sería R, tu región, no lo vas a poder hacer. Esta es una curva no contraíble en la región R. Entonces, esto es como estar un poco jugando, ¿no? Con conjuntos en el plano. Y esta que está aquí arriba sí lo es, ¿no? Sí es una región simplemente conexa. En este curso, esos detalles de que si hay un agujero o no, realmente no se toman mucho en cuenta, pero es importante, ¿no? Al menos explicar esto de esta manera, todo por encima. Ya yo creo que de todos nuestros campos vectoriales nos van a salir que estén definidos en una región, ya sea en el mejor de los casos que esté en todo el plano definido, o en una región simplemente conexa. Por ejemplo, un cuadrante, ¿no? Ahí es simplemente conexa. Por ejemplo de este criterio, tengo el campo vectorial, digamos, f de xy igual a x cuadrada y en y más xy en j. Y uno quiere saber si, la pregunta es si es conservativo, ¿no? Esa es la pregunta. Conservativo, f es conservativo. Y la respuesta es que tenemos que irnos al teorema, ¿no? Tenemos que aplicarlo y tenemos que checar esta derivada parcial si se cumple. Son polinomios, entonces está definido en todo R2, como decía. Nuestros campos no van a tener este problema en la mayoría o casi todos, si no es que todos. Entonces solamente nos fijamos en checar que se cumpla esta igualdad, la parcial. Ahora, M es la primera y N es la segunda en J. Entonces ahí todavía tengo las derivadas parciales a la vista. La de M tengo que sacarla con respecto a Y, que sería x cuadrada. Y la de N tengo que sacarla con respecto a X, que sería Y solamente. Es decir, este campo no es conservativo. Así, F no es conservativo. Es un criterio. Si solo sí. Si, si no se cumple la igualdad entre las derivadas parciales, ya que X cuadrada va a ser distinto a Y en general, entonces puedo concluir que no es conservativo por el criterio ya mencionado arriba. Y dicho de otra manera, en símbolos, que significa que no existe, aquí la negación, no existe f tal que el gradiente de f sea igual al campo, ¿no? A eso se refiere en este ejemplo. Ahora, un segundo ejemplo es el siguiente. Toma como campo vectorial uno sencillo que sea lineal. En la primera componente que sea 2x
en la segunda que sea y. Entonces, hago lo mismo, ¿no? La pregunta es de que si es conservativo y tengo que checar las derivadas parciales. Aquí voy a ponerla en las derivadas parciales. La parcial, a ver, la letra más derecha, la parcial de n con respecto a x es igual a la parcial de m con respecto a y. Esto es lo que tengo que fijarme. Ahora, m es el primero y n es el segundo. Y hago la cuenta de cada una de ellas. La parcial de m con respecto a y es 0. Y la parcial de n con respecto a x, no depende de x, es 0. Entonces tengo la igualdad. Esta igualdad, pongo palomita, se cumple para el ejemplo número 2 y concluyo que f es conservativo. Ahora, conservativo es la afirmación que existe una función, un campo escalar, existe un campo escalar tal que el gradiente de este campo es el campo vectorial dado. El criterio dado arriba te dice, te da el método para saber si es conservativo o no lo es. Simplemente es un criterio con el que empezamos la clase de hoy, pero lo que sucede es que no te dice cómo encontrar esa función f minúscula. Entonces, en este caso vamos a hacer un procedimiento. Ahora, como esta derivada, como existe esta función, vamos a partir de este hecho. Estamos buscando una función f minúscula que satisfaga esta igualdad. Entonces, esta igualdad desglosada es que f igual al gradiente de f, ya desglosada, es que 2x, lo voy a poner con coma, y tiene que ser a lo que corresponde al gradiente, la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y. Es una igualdad de vectores, o de campos vectoriales, vectores punto punto, y tiene que corresponder la primera con la primera y la segunda con la segunda. Luego, pues la primera con la primera sería la parcial de f con respecto a x, es 2x, y la parcial de f con respecto a y es y únicamente. Ahora lo que sigue es un proceso de integración y jugar un poco con ellas. Integramos, voy a integrar la primera es esta, integramos directamente, entonces f de xy integro con respecto a x, para quitar la derivada parcial, sería x cuadrada, pero se me olvida la constante de integración. La constante de integración tiene que ser algo que tiene que depender de y, que es como la variable que tomé constante, digamos. Entonces, aquí voy a agregar una constante que depende de y, digamos h, ¿no? H de y. H de y, y después hago la cuenta para utilizar la segunda ecuación, no la he utilizado. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues derivada parcial, ¿no? Con respecto a y. Derivada parcial con respecto a y, de la que tengo arriba inmediatamente. Aquí sería 0 más h' de y. H' porque solamente depende de una variable. Es correcto esa notación. Y ahora sí ocupamos la segunda. La segunda la vamos a tener aquí en esta igualdad. Que es todo esto vale y. La parcial de f con respecto a y es igual a y por la segunda, ¿verdad? Esa es la implicación. Eso es. Y de ahí voy a determinar h'. Es un procedimiento muy estándar.
De aquí tengo que h' de y es igual a y. Es una ecuación que involucra una derivada ordinaria y tu variable es y. Entonces, el objetivo es encontrar esa h de y. Está sencillo porque es un medio de y cuadrada, ¿cierto? Y ahora sí le puedo agregar la constante de integración c, que ya no depende de ni de x ni de y. Ya me regreso a sustituir. Aquí es integrar, ¿verdad? En este paso, integrar. Y ya en el último paso ya es sustituir la f que tengo. ¿Cuál f que dejé olvidada? Ah, esta. La voy a retomar por acá. Sería f de xy igual a... Ya tenía x cuadrada, entonces ahí lo dejo. Luego viene h de y, que ya la determiné. Sustituyo, que es un medio de y cuadrada más la constante, que usualmente para estos cálculos la constante se suele tomar como cero, pero en principio ahí lo voy a dejar, esta h todavía viva por ahí. Esta es la función que estoy determinando. Y ya nada más la comprobación. Comprobación es que tengo que checar que el gradiente, ¿cuánto da? Tiene que dar f del campo. El gradiente de mi campo escalar, aquí lo tengo a mi izquierda, sería 2x, derivada con respecto a x, y luego derivada con respecto a y, que simplemente es y. En la constante, en cualquiera de los dos casos, es 0. Y es mi f, ¿no? Que es 2xy más yj, que es otra forma de escribirlo, que es mi campo vectorial original. O sea que la comprobación puede ser solamente visualmente, ¿no? No hace falta, para este caso muy sencillo, la comprobación se puede hacer a puro ojo, pero aquí lo hacemos por ser el primer ejemplo. Ahora, una vez que sabes que es conservativo, ya el trabajo es encontrar la famosa F, ¿no? F minúscula. ¿Quién es esta F minúscula? Eso es lo que satisface esta cosa que estoy encerrando. Hasta ahorita estamos con cosas en el plano, pero ¿qué sucede si uno quiere ah, mencionar campos en R3? Ah, pues es lo que sigue a continuación. Campos en R3. Necesitamos para ello hablar o definir el gradiente. El gradiente, no, el rotacional, perdón. El rotacional de un campo vectorial. Vectorial. O sea que el rotacional toma un campo F y es un nuevo campo vectorial. Ya la notación para esto es más de una. Esta es una. A ver, aquí está la otra. Ajá. Con un habla cruz F. ¿Y cómo se define? Si tu F tiene componentes MI más NJ y la tercera le vamos a llamar PK, PK con la notación de Larson, entonces el rotacional, voy a ponerlo con minúsculas, siguiendo el rotacional, que es también con esta, de producto cruz, es el determinante de lo que salga de de la parcial con respecto a X, aquí la parcial con respecto a y aquí la parcial con respecto a Z. Y en la tercera son las componentes M, N y P. Ya desglosado, uno lo puede hacer por acá. Desglosar en I sería multiplicar así y luego negativo para arriba.
Entonces sería la parcial de P con respecto a Y menos la parcial de N con respecto a Z. Este es en I. Y luego en J por ahí es un menos, porque el determinante va con signo alternado. Ahora aquí sería este con este positivo, y luego este con este negativo. ¿Cómo saldría? Sería la parcial de P con respecto a X, menos la parcial de M con respecto a Z. Aquí con respecto a Z. Y ese fue para sacar en la componente J el rotacional. Aquí voy a borrar estos rayones. Y ya por último, la tercera componente en K es multiplicar así, ¿verdad? Para abajo positivo, para arriba negativo. Entonces es parcial de N con respecto a X menos parcial de M con respecto a Y. Y ya ese es el rotacional. En algún momento espero llegar a la interpretación de este operador usando el teorema de Stokes. A ver, entonces de momento lo vamos a tomar como un operador que asigna campos en otros campos, en un nuevo campo vectorial. Y la que no tenemos que olvidar es esta, que es muy fácil de recordar, este determinante. Este determinante te ayuda a recordar exactamente cómo es la definición. Ahí en matemáticas, para decir que es definición, le ponemos ahí unos 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Con esta notación de 2 puntos, es como estás definiendo tu rotacional. Digamos, vamos a ver el ejemplo, vamos de una vez, el ejemplo. Bueno, vamos a meter números. Este es el 2, este sería el 3. Ejemplo 3. El campo vectorial que consideramos en este ejemplo va a ser 2xy en I, luego x cuadrada, z cuadrada en j, más 2yz en k. Acuérdense que en k es la componente 001 y jk son los canónicos 1, 0, 0 y 0, 1, 0 respectivamente. Son los canónicos, dependiendo en R2 o en R3. Son vectores, ¿no? Estos son vectores y no son escalares, ¿no? Y JK. Ahora, el rotacional, ¿cómo va a quedar de este vector? De este campo vectorial, perdón. El rotacional, pues, es desarrollar este determinante con mucha paciencia. Parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y luego acá, 2xy, luego es x cuadrada más z cuadrada, y luego 2yz. Son las componentes del campo vectorial llamadas M, N y P. Y sería desarrollar esto en I, luego en J, luego en K. Igual que como uno lo vio por acá, en este. Pero se desarrolla el determinante para no revolverse, ¿no? Usualmente uno olvida esto que está en amarillo y se queda con lo que está en recuadro verde. Eso es lo más, es lo mejor para hacer las cuentas. Entonces va para abajo, positivo, derivada con respecto a Y, es 2z. Luego va para arriba, negativo, derivada con respecto a z, es 2z. Ya está esta componente. Ahora la que sigue es con sería derivada con respecto a x, es 0. Luego, así, derivada con respecto a z, es 0, es 2xy, no hay z. Entonces en j es 0 también.
Y luego la última es la de K. Para abajo es 2x. Y para arriba, llevada con respecto a y, es menos 2y. No, 2x. La y es 1. 2x. Que también va a dar 0 en esta componente. Borro este tache. Y mi rotacional, pues es trivial. Es 0i más 0j más 0k, que es el campo que todo se va al origen, independientemente de dónde lo estés evaluando. Porque el rotacional depende de x, y y z en general. Aquí voy a escribir con la notación del Nabla. Depende de x, y z. Pero esto te da 0. Entonces, es a lo que vamos. Que los campos vectoriales cuyo rotacional te dan 0, te va a pasar que van a ser conservativos siempre que esto esté definido, este campo, en una región que también se llama simplemente conexa, en R3. Entonces es el criterio para la campos, criterio para campos vectoriales en donde conservativos en el espacio. Criterios para campos conservativos en el espacio. Entonces, ¿qué te dice? Eso es también un enunciado muy similar al que se tenía arriba. Sea, aquí tenemos que bajarle el grueso, sea F, un campo vectorial, M, N, ¿quién es la otra letra? P. Ajá, un campo vectorial con derivadas parciales continuas. Un campo vectorial con derivadas parciales continuas. He definido en una región R que sea simplemente conexo. O sea que todo lazo que metas ahí, o curva cerrada simple, la puedes contraer siempre que la curva esté contenida en la región R a un punto y sin salirse de la región R. Aquí en R2 ya no es tan... en R3 ya no me salen los dibujos. O sea que R3 completo es simplemente conexo. ¿Qué otra cosa podría ser? Un octante también es simplemente conexo. Si le pasas un plano a R3 y consideras el semiespacio partido por el plano, o sea, lo que queda por arriba o lo que queda por abajo, también es simplemente conexo. Y otra vez, en la mayoría o casi todos los campos que veremos en este curso serán simplemente están definidos o estarán definidos en regiones simplemente conexas. Uno que no lo es, para solamente tomarlo en cuenta, podría ser lo que está definido, R, definido, uno que no lo es. Obviamente es para no, para decir que sí hay, ¿no? Que digamos que esté contenido entre dos esferas, ¿no? Entre dos cilindros, mejor, para que salga x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1, puede ser, y aquí mayor o igual que 2. Y z queda libre, ¿no? Entonces, aquí está el de radio 3, y aquí está el de radio 3, y luego por acá adentro está el de radio 2, de radio 1. Es 1 y 2, perdón. De radio 1 y de radio 2. Aquí borro el eje Z.
Aquí está este, aquí está este. Entonces mi región es esta, lo que está comprendido entre el cilindro de radio 1 y el de radio raíz de 2, perdón. Y z varía libremente. Entonces, si meto un lazo que le dé la vuelta al cilindro más pequeño, este no lo voy a poder contraer. Se va a quedar atorado ahí, ¿no? Porque en realidad sí lo puedo contraer en R3, pero se tendría que salir de la región R. Y eso haría que él ya no fuera simplemente conexo. R no es simplemente conexo. O sea, eso de los lazos y que se puedan contraer y que se contraigan en un punto sin salirse de la región, estás hablando de homotopía, ¿no? Que tu grupo de homotopía sea trivial. Vamos a poner el ejemplo para ya hacer algo más concreto y dejar de platicar de estos puntos. A ver, aquí, ejemplo 4 es el siguiente. Este que salió 0 ya es, este que salió 0, ok, esta es la afirmación de este criterio. Entonces, antes de meter el ejemplo, falta la afirmación. Aquí voy a escribirlo. Aquí continúa. Voy a bajar ejes coordenados por acá. Y por aquí escribo entonces, F es conservativo, ajá, sí, solo sí, el rotacional de F es el vector 0. Ahí le pongo una rayita para acordarme que es el 0, 0, 0 en R3, un campo vectorial rotacional, y si te da 0 es que ya la hiciste, ¿no? Este campo es conservativo. En este caso, ¿cómo uno lo puede, lo puede ver en el ejemplo anterior? El ejemplo anterior ya dio el rotacional 0. Ahí está, el ejemplo 3. Tengo el campo 2xy, x cuadrada más z cuadrada y 2yz. Ya uno aquí palomita, ya tiene, ya dio 0, entonces es conservativo. ¿Cómo puede uno encontrarlo? Se puede hacer con el mismo truco aquí de hacer la cuenta de integrar una y luego derivar con respecto a la otra, luego igualarla con respecto a la que ya integramos paralelamente y todo este procedimiento. Pero otro, para que tengamos dos alternativos, aquí voy a ponerlo en el ejemplo 4. Bueno, aquí ya me considero el campo vectorial, que ya está en el ejemplo 3. Lo vuelvo a anotar. 2xy en i más x cuadrada z cuadrada en j más 2yz en k. Y aquí agrego unos paréntesis para acordarme. Este es el ejemplo 3. Ya vimos que, entonces tenemos que el rotacional de F es el campo 0. Entonces es conservativo. O sea que existe un escalar cuyo gradiente le da el campo F. ¿Quién es esta F? Se puede definir directamente de la siguiente manera. Usando sea F de XY, Z igual a no era, con una serie de integrales. Esta función F minúscula, que es el campo, lo vamos a hacer vía una serie de integrales.
tres integrales, para ser exactos. Sería la integral de 0 a x de mi primera componente, que es m. Este es el caso general, que te vas con t, luego 0, luego 0. Estás yendo sobre el eje t, perdón, el eje x. Ahora vamos a ver, por ahí hay algunos comentarios sobre algunas fallas técnicas, seguramente. Pero todo ok, hasta ahorita. O me fui un rato y regresé. Todo bien, profesor. Sale. Sí, porque luego aquí de maravilla el internet, pero sin avisarte se va. Entonces sí, gracias. Entonces aquí te estás yendo con t en el eje x, y luego es de 0 a y, en la otra componente que sería x de 0 de t, te estás yendo sobre el eje y. Es una curva con la que te estás acercando al punto X, Y, Z a través de rectas paralelas a los ejes coordenados. Y luego de 0 a Z, ¿quién es la última letra? Es P. Ajá. Que sería, pues ya llenando aquí las letras, sería X, Y, Z. En la componente de, de la T, de la Z, perdón. En la Z pones T. Entonces la idea que es muy sencilla. En general, consideras este campo vectorial, este campo escalar, definido en términos de las componentes del campo F, con coordenadas M, N y P, y ya te sale, ¿no? Siempre bajo la consideración de que ya es conservativo. Ya es conservativo, esto es importante. Si no, te puedes llegar a otra cosa que ni siquiera te va a dar. Entonces, a ver, aquí quiero hacer el dibujo. El dibujo de cómo te estás acercando en general al punto X, Y y Z. Bueno, estos son los ejes que deberían ser con letra mayúscula o algo así. Aquí está el punto X, Y y Z. ¿Cómo te vas acercando? Primero te vas con el eje X, ajá, que sería esta parametrización, digamos. Luego te vas sobre el eje Y, que sería con esta parametrización. ¿A qué me refiero? Con X, T, 0, pedazos de curva. Y luego subes en Z y llegas a este punto. Es tres pedazos. Este sería el X, Y, 0. Aquí sería el X00 y partes del origen. 0, 0, 0. De hecho, ahí estás considerando que tu región R contiene estas tres pedazos de curvas. Entonces, necesitas que tu región contenga curvas, ¿verdad? Por ejemplo, puedes pedir que sea convexo, digamos. Aquí ya estamos interesados en la ecuación, ¿está? Y vamos a usarla para encontrar el campo escalar. Entonces, f de x, y, z. Ahora sí voy a sustituir, compañeros. Entonces, aquí es donde, cuando estás en el salón de clases y estás dando clases, ajá, de forma tradicional, todo lo vas señalando, ¿no? Con tus, con todo lo que puedas, ¿no? Y aquí lo voy señalando con colores, que es M es 2x, N es x cuadrada más y z cuadrada, y P es 2y z. Entonces, es donde uno va a ir metiendo aquí cada una de estas, aquí, en la fórmula, para obtener la que va a salir aquí abajo. En los límites de integración va a ser de 0 a x, y a ver, sería 2. Voy a escribir con paréntesis t, pues lo que vale x,
y luego 0, ¿verdad? Que es lo que vale y. dt. Luego de 0 a y sería la siguiente, sería x cuadrada más 0 cuadrado, que es z, dt. Luego la última, a ver si, a ver, aquí es 2y, que es y, por z, que es t, dt. Ahí está. Entonces, si se fijan, nada más es hacerlo con mucho cuidado y ya lo demás va a ir fluyendo, ¿no? En la primera ya da 0, porque tienes, bueno, vamos a dejarlo así, 0 de t. En la segunda es x cuadrada. Y en la tercera es, ahora verán, este 2 me va a servir, lo voy a dejar ahí, 2y(t), que es el t cuadrada. Entonces aquí ya la primera se nos fue, porque es 0. La segunda se integra directamente, que sería x cuadrada, y menos 0, que es y. Y la tercera, este voy a hacer un paso extra, que sería 2, no, el 2 ya no, y t cuadrada de 0 a z. Estoy haciendo las integrales ya respectivas, ¿no? Tomando como constante siempre la x o la y o la z, y la que te va variando al integrar es t. Aquí es no confundirse. El 0 aquí lo escribo y aquí es z cuadrada al evaluar. Y ya salió. Por lo tanto, la f, aquí no va a caber. ¿Para qué me hago? Aquí va a quedar abajo mejor. Es f de x, y, z igual a x cuadrada y más y, z cuadrada. Esta es la buena. Aquí no hay pierde, porque uno puede hacer la comprobación y llegar a darse cuenta si uno hizo bien las cuentas o no, al sacar el gradiente de este campo escalar. Este campo escalar es en 3 variables. Ahí sobrevivieron las 3 letras en el lado derecho. Hago la comprobación aquí también. Comprobación. Esto no, en general, pues no hace falta hacerlo, pero para estar tranquilos, en este caso, el gradiente de f es parcial con respecto a x, 2xy. Luego, parcial con respecto a y, x cuadrada y z cuadrada. Y luego con respecto a z, 2yz. Y es exactamente el campo que está por acá arriba, del ejemplo 4, en este renglón. Es 2xy, xz cuadrado y 2yz. O sea que sí dio el F, ¿no? Es el correcto. Esa es otra forma de calcular el campo escalar, campo potencial. Y estas integrales te valen, ¿no? En general, para el caso general, ¿no? O sea, aquí en este curso nos obligan por el temario oficial a hacerlo en 2 o 3 variables, pero esta te sirve inclusive para n variables, ¿no? Para R2, ¿cómo quedaría? Esta sí la voy a escribir. Para R2, solamente reduces. Sería M. Aquí sería T, 0, de dt. Y luego es N, 0, no, aquí ya no es 0, aquí es X. Está sobre el eje paralelo dt. Y este es en 2 variables, que también te puede servir. Y se puede hacer así, ya sea si estás en el plano o en R3. Ahora, aquí cómo quedaría cómo te vas acercando al punto X, Y. Pues primero lo que haces es irte
con este, t, 0. O sea, estás desde 0 hasta acá. Ahí está, este con este. Y aquí es partes del origen y llegas a x, 0. Y luego subes con esta, x, t, que la trayectoria es así. Y llegaste a este punto, ¿no? Una forma de encontrar el campo vectorial. Aquí también, ¿no? Por la orientación que siempre vas hacia el eje, hacia el punto x, y, z. Esta es la forma en que uno puede hacer el cálculo de los potenciales, ¿no? Y el último ejemplo, ya para concluir, otro de R3. Este sería el 5, ejemplo 5. Ejemplo 5. Pero para omitir cuentas, voy a ya, o sea, lo que me quiero brincar es el rotacional, porque en primera es una cuenta que está larguita y te va a dar, el rotacional te va a dar 0, eso sí se los prometo. Entonces, lo que va a suceder es que este campo vectorial es conservativo. Este campo vectorial es conservativo. Entonces aquí, ajá, es directo ver, como lo hacen los libros, ¿no? Que el rotacional de este campo es 0. Y estas cosas x, y, z están definidas en todo R3. Que R3 es simplemente conexo. Entonces, F es conservativo. ¿Quién es la F? Campo escalar. Pues nuevamente, uno tiene que aplicar la ecuación que está por acá, esta, para calcular estas tres integrales en cada una de las componentes. Entonces, pues vamos a hacerlo. Ya, entonces el paso que ya no voy a hacer es el rotacional. Este es M, todo esto es N, y lo que está entre paréntesis es P, aquí abajo. Entonces, ¿quién es este campo? ¿Quién es este campo? Escalar. Quizás convenga escribir todo completito para hacer referencia. Estoy reescribiendo, ¿no? Lo que sería x de 0. Inclusive está muy simétrico aquí para recordarlo, ¿no? Tenerlo en la mente. De t, que es exactamente la que está aquí arriba. Solamente vas acomodando las letras, ¿no? Y esta figura también te ayuda bastante a recordar cómo va recorriendo con rectas paralelas al eje, a los ejes coordenados. Ahora la primera, ahora sí la primera. La integral de 0 a x de m, aquí está m, que es solamente y, o sea que es 0, porque este es y, que vale 0, dt. Luego más la integral de 0 a y de n, que es esto que estoy encerrando, que sería 0 coseno de 0, luego más x de t, que la z fue 0, ahí eso es lo que se me reduce bastante en el primer término, esto ya se fue. Luego más la integral de 0 a z de p, la p está por acá, aquí, pues aquí ya no me salgo, ¿no? Es y coseno de y t. Este es en el argumento y es con respecto a t. Vale, entonces sigo haciendo las cuentas. Aquí sería el primer término, ya se fue. Este fue 0. Aquí casi se va, pero te queda x. La tengo que integrar. La integral de, a ver aquí,
Falta, ok, es x solamente, es la integral de 0 a y de x de t, más la integral de 0 a z y, coseno de yt, dt, que bajé lo que me quedó todavía por calcular. Integro con respecto a t, es solamente t, entonces aquí es y. Y en la otra es la que tengo que aplicar el cambio de variable, u igual a y por p, y hacer el cambio de variable, pero este sale rápido porque es seno de yt y ya, y evaluado desde 0 a z. Fíjense bien, porque si derivo lo que tengo aquí dentro de corchetes, me da exactamente lo que tengo acá arriba. O sea, derivo con respecto a t. Al derivar con respecto a t, me sale exactamente lo que va arriba. Por eso decía que ya el cambio de variable, sí hay que hacerlo, ¿no? Pero aquí para que salga directo el campo escalar, entonces al evaluar en cero no aporta nada, y al evaluar en z, ahí sí aporta algo, que sería yz. Ahí está. Entonces, el campo escalar es xy más el seno de yz. Este es según el resultado, ¿no? Por aquí la comprobación. Hay muchas cosas que en este curso de varias 2 uno puede estar verificando, ¿no? Ya sea de una manera o de otra. Ahora, la comprobación es el gradiente con respecto a x, derivada parcial con respecto a x sería y. En la segunda, con respecto a ¿qué? Z, ¿verdad? Que sería coseno de YZ. Luego la regla de la cadena, aquí es un Z. ¿Y qué más? Es con respecto a Y, perdón. Aquí ya aquí ya estoy haciendo todo mal. Ya me afectó. Aquí el calor. El gradiente de F es con respecto a X, es Y. Con respecto a Y, en la primera es X, y en la segunda es coseno de YZ, y sale la Z. Eso es. Y en la tercera, es con respecto a Z, se da coseno de YZ por la derivada de YZ con respecto a Z es Y, que es exactamente mi campo vectorial. F de X, Y, Z, que está aquí a la vista. O sea que sí sale, ¿no? También con este método de las integrales, de 0 a X, 0 a Y, 0 a Z. De hecho, es un poco más limpio que con el primer ejemplo que tomamos para encontrar el campo escalar F. Entonces ya tenemos estos criterios para campos vectoriales en el plano y en el espacio, y dos métodos para encontrar el campo escalar, que yo me iría con el segundo método, que es más limpio, ¿no? Menos revuelto.